Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy: separación de poderes, una garantía democrática. Saludos, qué gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes en otro espacio más que abrimos aquí en HRN y TSI para ocuparnos de un tema que en tiempos revueltos es de trascendental importancia para la vida democrática de nuestra región, de nuestros países. Un tema que no es que ahora se vuelve una moda abordarlo, sino que más bien se trataría de un tema recurrente en razón de este estado prácticamente en el que hemos estado, en donde la institucionalidad del sistema democrático de todos nuestros países ha estado en franca precariedad. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en Foros HRN TSI. De inmediato la bienvenida para nuestra querida Jackie Redondo. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenidos a nuestros amables televidentes a un foro más, en esta ocasión, separación de poderes, una garantía democrática. Vamos de inmediato hasta Costa Rica a darle la bienvenida a Carlos Enrique Carranza, licenciado en Ciencias Políticas, máster en Gerencia y doctor en Gestión Pública y Ciencias Empresariales de Costa Rica. Bienvenido. Buenos días y un placer estar con ustedes en esta linda mañana y con los colegas que nos acompañan desde Honduras y El Salvador. Vamos de inmediato hasta El Salvador, en donde le damos la bienvenida a Bessy Ríos. Ella es analista política, defensora de los derechos humanos, diplomada en comunicación política y estudios en maestría de ciencias políticas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Bienvenida. Buenos días, un placer acompañarles y un saludo a los radioescuchas y a los colegas, pues un placer, y vamos a platicar un poquito de esta región que es cualquier cosa menos aburrida. Todos los días pasa algo. Así es, todos los días pasa algo. Le damos también la bienvenida aquí en Honduras al abogado Rodolfo Dumas, abogado y analista hondureño con posgrado en INCAE Georgetown University Law Center, programa ejecutivo en asuntos jurídicos de negocios internacionales, y Harvard Law School, programa de instrucción para abogados. Bienvenido. Buenos días, licenciada Jackie Redondo, también al licenciado Barahona, un saludo. Por supuesto, la enorme audiencia de HRN, TSI, y será un placer compartir con apreciados colegas de la región para tener una visión amplia de lo que está ocurriendo en cuanto a separación de poderes y cómo eso afecta a nuestras democracias aquí en la región y, por supuesto, en otras partes del mundo. Bueno, para entrar en materia, y como dice siempre nuestra querida Jackie, un panel de lujo. Panel de lujo, ¿verdad? Así es, así es. Doctor Carlos Enrique Carranza, ¿cómo está en este momento el sistema costarricense? ¿Cómo funciona esto de los poderes complementarios, pero independiente de la injerencia de uno sobre el otro? Bueno, habría que decir que Costa Rica está en un periodo de cambio político muy fuerte. El modelo político ha cambiado de los tres partidos más importantes hacia un nuevo partido político que es totalmente distinto a lo que era la tonalidad, y podemos encontrar formas parecidas a lo que ha pasado en América Latina, donde hay una irrupción de fuerzas políticas con un esquema todavía, diría, donde tratan de establecer políticas posiblemente con diferencias con los poderes de la República. Indicaría que en el caso de Costa Rica, la separación de poderes clásicas se sigue manteniendo, siguiendo el esquema de Montesquieu, pero sí hay, por así decirlo, una especie de contradicción, grandes enfrentamientos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, y también con el poder judicial.
La tonalidad del presidente de la República muy fuerte, muy controversial, hace que muchas veces los enfrentamientos se den. Y recientemente el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, y casi textual lo digo, le pidió al presidente que no dinamitara los puentes de la democracia. Entonces pueden imaginar ustedes que eso dice mucho. Y en relación con el poder judicial, la separación es clara. El presidente ha hecho críticas, pero evidentemente también ha habido respuesta en la forma, y lo saben los dos exponentes, diplomática de parte del presidente de la Corte en diferentes momentos al presidente de la República. Tuvimos un momento que el presidente fue hasta la Corte, cosa que no es común que se haga en Costa Rica, y después de eso vino una controversia grande. Podría decir, porque Costa Rica tiene un peso muy grande, también la Contraloría General de la República, que si bien no es un poder, sí tiene un peso en la decisión de la gestión pública y que sigue teniendo su propio criterio alrededor del tema. Es un tema que lo podemos resumir. Sí hay capacidad de diferenciación, pero con un fuerte roce, con un enfrentamiento y con una diferencia en políticas públicas. Y en segundo lugar, creo que hay que entender que el estilo del presidente hace que muchas veces quiera establecer las políticas que él considera oportunas sin tomar en cuenta que el Parlamento es en esencia un punto de debate, de discusión, cuando hay las condiciones democráticas y cuando hay el Estado de Derecho como elemento fundamental. Bien, vamos de inmediato hasta El Salvador. En El Salvador, a la máster Bessie Ríos le preguntamos cómo funciona la institucionalidad en este hermano país en tiempos que se señala que la separación de poderes en el hermano país se ha reducido ya a la mínima expresión. Sí, tenemos que recordar que en el caso salvadoreño, nosotros después de la guerra civil no podemos hablar de un Estado ni fuerte ni sólido en la institucionalidad. Siempre fue bastante débil. Siempre hubo intervenciones de los partidos, en su momento Arena, luego el FMLN, de querer controlar los otros dos poderes desde el Ejecutivo. Se hacía a través de lo que aquí se llamaba la gobernabilidad, que era otra cosa más que darle a los partidos que tenían cierta fuerza y representación parlamentaria elecciones de segundo grado en la Corte Suprema de Justicia. De 5 magistrados se repartían entre los partidos para conseguir ir controlando el judicial y el ejecutivo, no tener problemas con el legislativo. De hecho, venimos de un estadio en el cual hubo escándalos de entrega de maletines para conseguir votos y que pasaran las leyes. Posterior a eso, gana Bukele. Bukele pasa 2 años con una asamblea con estos partidos, quienes le bloquean casi toda la administración y le generan las condiciones para que él comunique a la población: estos partidos no me dejan gobernar y no puedo cumplir mi plan de gobierno, necesito que me den los diputados. Y sucede en El Salvador algo inaudito, porque el sistema que teníamos hasta hace poco de la reforma, de pesos y contrapesos a la hora de la elección de diputados y diputadas, que era de cocientes y residuos, era un caballito de batalla que decían los partidos de oposición. Nadie, y de hecho la Sala de lo Constitucional, cuando se le pidió que cambiáramos este sistema, dijo: nadie va a tener nunca más de 43 diputados, la mayoría simple, con este sistema. El problema es que estos sistemas no están preparados para los populistas. Puedes tener todas las barreras que tú quieras, pero si el populista encanta, hace lo que hizo Bukele en El Salvador: arrasó con 7 partidos. De esos 3, 4 históricos desde los años 80 y la exguerrilla, consigue 56 diputados, es decir, la mayoría absoluta, junto con sus aliados, de 84, 56, y hace lo que haría cualquiera que tiene el poder. El poder es para utilizarse, ¿verdad? Por mucho que leamos en los libros de que hay que ser sensato en el triunfo, pues aquí no se tiene esa sensatez. Y el 1 de mayo, al nomás tomar posesión esta nueva asamblea fuerte, robustecida, que apoya al presidente Bukele, se cambia inmediatamente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y se destituye al fiscal general de la República en un procedimiento
que muy a pesar de que la Constitución salvadoreña no había establecido procesos ni protocolos para este tipo de destituciones, los abogados sabemos que lo que se hace se deshace de la misma manera. La Asamblea los pone, la Asamblea los quita. El procedimiento es el cuestionable porque no existía y ellos inventaron uno. Hoy por hoy podemos decir que la Asamblea Legislativa cumple la función que el presidente pidió cuando pidió el voto por sus diputados, que no fueran piedra de tropiezo. De hecho, no lo son. Ahí no se discute ningún proceso de formación de ley. Se envían de parte del Ejecutivo, se hace el procedimiento de llevarlo a una comisión y al día siguiente se lleva al Pleno, se vota y ya tenemos leyes, como el Bitcoin y entre otras leyes. Y en el caso del Poder Judicial, se hizo una purga. Aquí en El Salvador, por aquí le dicen de que hubo un cambio de jueces, pero en realidad fue una purga legal, porque, bueno, en El Salvador se dijo desde la Asamblea Legislativa que cumplidos los 60 años los jueces se volvían corruptos. De hecho, pueden buscarlos, los audios, que fue bastante grotesco. La purga judicial hace que salgan un montón de jueces con experiencia, entran otros nuevos, y obviamente todo iba planificado para el tema del plan control territorial y para el ejercicio del poder desde el Ejecutivo en el tema delincuencial, que si bien es cierto, necesitábamos una fortaleza más o menos de ese tipo. Lo cierto es que este presidente consiguió poner su régimen de excepción, una asamblea que lo aprobó y un órgano judicial que no se mete en eso. Entonces, en el caso de El Salvador, puedo decirle con bastante claridad que las líneas de la separación de poderes están casi completamente borradas. Interesante, para que también tengamos en contexto el otro lado del presidente Bukele, ¿verdad? Abogado Rodolfo Dumas, hijo, por cierto, del recordado, respetado y admirado abogado, ponderado miembro del Foro Nacional, don Edgardo Dumas Rodríguez. ¿Cuándo es que se vulnera la independencia o separación de poderes? Cuando hablamos de la vulneración, cuando hablamos del rompimiento prácticamente de la independencia, ¿de qué estamos hablando? A efectos de que, bueno, nos ilustre, ¿verdad? ¿Y qué tan acentuado ha sido en Honduras este fenómeno, abogado Dumas? Bueno, primero que nada, escuchando el relato de la abogada Ríos, pareciera que estaba hablando de Honduras. Es impresionante la cantidad de similitudes que hay con lo que ocurre hoy en El Salvador, con lo que ocurrió en el reciente pasado en Honduras. Acuérdese usted, 12 de diciembre del año 2012, cuando el Poder Legislativo destituyó de manera ilegal a la Sala de lo Constitucional en Honduras, y después también se dio una elección ilegal del fiscal general que ha producido los efectos que ya todos conocemos en la justicia y sobre todo en la persecución del delito en Honduras. Creo que preliminarmente quisiera dejar plantados dos temas que será valioso escuchar también la opinión de los invitados este día. Creo que esa separación de poderes de la que estamos hablando, que no es otra cosa que la distribución equitativa de funciones entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no solo es un concepto etéreo o un principio constitucional, se trata de un faro que ilumina el camino de nuestra democracia, y al mantener la independencia de estos poderes garantizamos que la toma de decisiones sea un proceso transparente, justo, que proteja los derechos fundamentales de cada ciudadano. Ahora, es importante tener claro que todos los estudios, todos los sondeos, todos los análisis que han hecho diferentes organizaciones a nivel, sobre todo en Latinoamérica, demuestran que hay una disminución en la confianza ciudadana en el proceso democrático en sí. Eso podría ser parte de lo que explica lo que ha ocurrido en El Salvador, donde muchos ciudadanos han manifestado claramente decir que están dispuestos a perder ciertos derechos fundamentales
con tal de resolver, por ejemplo, en el caso salvadoreño, el tema de la seguridad. Similarmente, en otras regiones de Latinoamérica se da ese mismo fenómeno y se da precisamente porque contamos con gobiernos que no responden, que no resuelven las exigencias de la sociedad o de la ciudadanía. Entonces, eso abre el camino a que estos gobiernos populistas se aprovechen de esa situación para concentrar el poder. En el pasado en Honduras, obviamente desde el 82 que volvimos a la democracia, no podemos hablar de una separación absoluta de poderes. De hecho, yo diría que ese primer gobierno de Suazo Córdoba fue el que históricamente más concentró el poder en Honduras, donde tanto el poder legislativo como el judicial atendían directamente las órdenes del poder ejecutivo. En el reciente pasado, obviamente venimos saliendo de una situación compleja. Ya describí lo que pasó en el tema de la destitución ilegal de la Sala Constitucional y por supuesto eso vulnera, lacera las posibilidades del país de tener una gobernabilidad adecuada. Quiero contarle que hace poco estaba leyendo un informe de un grupo que se llama el Grupo de los 30. Es una organización que ha sido creada por académicos, directores de bancos centrales de la región y del mundo, y analizaban específicamente el tema del pobre rendimiento que tiene Latinoamérica en materia económica, específicamente en tema económico. Pero el denominador común en todos estos países era una gobernanza débil, pobre, es decir, ese proceso mediante el cual se toman las decisiones en toda la región se ha debilitado y en el caso particular de Honduras, por supuesto, no es la excepción. Por eso cuando decimos que nos parecemos tanto, no es así nomás, ¿verdad? Así es, ya el análisis de la Máster Bessie Ríos nos ha dejado completamente claros. Y vamos de inmediato hasta Costa Rica con el doctor Carlos Carranza. Doctor, ¿cómo diría usted en estos momentos? ¿Cree que peligra la institucionalidad democrática en Costa Rica? Voy a hacer dos acotaciones a lo que dijo con tanto encierto los dos colegas. Fundamentalmente, en América Latina tenemos un malestar ciudadano permanente alrededor de las decisiones públicas, que es un tema que no se puede dejar de lado para entender este fenómeno. El segundo se refiere a que hay un cambio en todos los países de los partidos políticos. Si vemos, aunque no está resuelto el asunto de Argentina, la composición política, por ejemplo, de Argentina, fue muy clara en esa situación. O la crisis que vive Perú, que yo cuando estuve hace como 3 años, yo dije, o 4, dije, este país va a entrar en crisis, este presidente Castillo no va a terminar su mandato, o bien se dan fenómenos de ese tipo. Yo creo que yo no hablaría de populismo, para ser más correcto, hablaría de neopopulismo, diferente al populismo de los años 30, 40, estilo Perón, estilo Getúlio Vargas o Cárdenas en México. Este neopopulismo tiene como línea una concentración de autoridad y de poder. Ese monismo de autoridad es lo que caracteriza en todos nuestros países, con independencia del estilo político y las posibilidades. Evidentemente en Costa Rica no se puede hacer esas medidas porque hay todavía garantías constitucionales que no permiten, y muy interesante esto, el partido gobierno en Costa Rica solo tenía 10 diputados, ahora es 9-1. Entonces, los partidos clásicos tradicionales tienen más diputados que él. De hecho, el presidente de la Asamblea de Costa Rica ha sido 2 periodos, don Rodrigo Arias, que representa a una parte de sectores de mucha capacidad, pero también del PLN. Y la otra parte importante es que también cuando se ha elegido magistrado o se ha elegido defensora, porque tenemos una nueva defensora, es muy claro que han jugado otros factores para elegir ese tipo de cuestiones. Eso ha llevado, pero cierro diciendo una cosa, hay que poner, si uno lee el Latinobarómetro y lee otras publicaciones, se da cuenta que el modelo autoritario comienza a estar presente en algunos ciudadanos, como que si la historia no tuviera, no se analiza. ¿Por qué? Porque alguna gente espera las salidas rápidas, el gobernante fuerte, el gobernante con concentración de autoridad, y una especie como que es el único que puede tener razón, cuando en una democracia posiblemente, si es equilibrada, debería entenderse
que esas posibilidades tienen que darse en ese elemento que habló también el doctor Dumas, que es esa distribución del poder, que es el concepto más claro, fundamental. Y hay que entender también que ese elemento se convierte en un elemento muy presente en la vida política de nuestros países, con figuras que tienden a ser cesaristas o similares, mesiánicos, y que no entienden el juego a veces de la democracia. Y hago una analogía con Argentina, cuando el candidato que sacó la votación agarró, perdón la palabra, tomó, para ser correctos, en una pizarra y comenzó a quitar los ministerios. Entonces dije yo, ¿qué institucionalidad le puede quedar a un país si eso se da? Estamos ante ese peligro, no es que es eminente, pero sí está presente en el caso costarricense como una posibilidad si la población sigue pensando que la alternativa es hacia un gobierno de mucha autoridad y concentración de las decisiones, con toda la crítica que aquí han señalado los colegas cuando los acusan de tal cosa o de otra cosa. En Costa Rica no solo los poderes, sino también a la prensa se le ha hecho ese duramente. Yo sé que en el caso de El Salvador también, y en Honduras se da ese tipo de elementos, y eso se convierte en que a veces el debate político no ayuda a enriquecer las alternativas que tienen que vivir América Latina, que tienen que tener un crecimiento económico más alto y un desarrollo humano con libertades como elementos sine qua non. De hecho, las cifras para el próximo año no son halagadoras para casi todos los países de América Latina. Cuando América Latina no pasa un 3.5% crecimiento, nos dice mucho que esas limitaciones son muy claras y muy precisas para nuestros países. Máster Bessie Ríos, los análisis y las conclusiones que hacen ustedes es que más que tres poderes independientes y nada más complementarios, lo que existe en El Salvador es una sola fuerza política en control de todos ellos y concentrada en el Ejecutivo en este caso. Le pregunto, ¿ha desaparecido entonces el sistema de pesos y contrapesos democráticos? Lo que sucede es de que como se conoce en los libros de texto que deberían de ser, no se ven en el caso salvadoreño. Efectivamente hay una Corte Suprema de Justicia, un órgano judicial que está llevando los procesos de los detenidos con el régimen de excepción. Hay una Asamblea Legislativa que cada mes, según Constitución, debe de renovar ese régimen de excepción, aunque también se pide de que la renovación de este tipo de leyes debe de estar sustentada, ¿verdad? Debe ser debatida. Esto pasa por alto y simplemente se dice es para la seguridad de los y las salvadoreñas. Y tenés un ejecutivo que a la luz de las encuestas dicen con claridad, y retomo a los colegas, que en El Salvador se tiene un ejecutivo que resuelve. Un presidente que vía Twitter dice, o ex ahora, ¿no? La plataforma dice, hágase y se hace, arréstese y se arresta. Porque ¿qué es lo que pasó? Bueno, la Tiromarómetro, como lo hemos mencionado, ha venido señalando desde 2013, 14, 15, sobre todo en el caso salvadoreño, cómo se fue moviendo la gente hacia una forma de gobierno autoritaria. Pero es que esto tiene su sentido. La gente estaba desesperada por la delincuencia y querían que resolvieran. ¿Cómo? No sé, pero usted me resuelve lo de la delincuencia. Pero dejemos eso más atrás. Lamentablemente nuestros países se vieron muy envueltos en la burocracia. Discutir y discutir y discutir y a reunirse y a reunirse y a reunirse para tomar la decisión de hacer un puente. Y se tardaban 2 años. Y la gente quiere el puente, vean. Entonces, ¿quién cree la gente que es más eficiente? ¿Los que pasan 2 años reunidos para tomar la decisión del puente, o el señor con la gorra para atrás que pone un mensaje en redes sociales y dice, hágase el puente? Y a los 15 días tenés la maquinaria haciéndote el puente. Es un tema que las mismas encuestas en el caso salvadoreño consideran que el presidente Bukele es una persona ejecutiva. O sea, que el ejecutivo de verdad ejecuta, de verdad cumple. Y lamentablemente en nuestra Latinoamérica, a excepción de un par de países, tiende a gustarle el hombre fuerte, el hombre que manda, el hombre que resuelve, el hombre que decide. No hay brazo más seguro que la de ese hombre vigoroso, ¿verdad? Que se demuestra dentro de la política de nuestros países. En el caso salvadoreño no es la excepción.
El presidente, de hecho, ya en la última encuesta sale ya con evaluaciones bastante peligrosas desde mi perspectiva, porque él sale arriba cuando se le pide a la población que haga una ponderación de las cosas más importantes de este país. Sale el presidente Bukele y luego la religión. Y después lo último que aparece con 0.1, la democracia, derechos humanos y todo. Pero es que también tenemos que recordar una cosa: en el caso de Latinoamérica, nuestros gobiernos, en primer lugar, no les contaron la verdad de dónde venimos, olvidaron la historia, había que ocultar esos crímenes porque no hay que tocar esos temas porque eso daña la democracia. Entonces decidieron guardarse esos temas, entonces la gente en realidad saber de dónde venimos no lo sabe. Y en segundo lugar, la gente no se le enseñó a buscar la justicia. Nuestros países tienden a buscar venganza, no justicia, sino venganza. Alguien me hizo daño, me vengo, ¿no? Por eso en el caso de las pandillas en El Salvador, aquí te pasan reportajes de que los bebés de las pandilleras están naciendo en los centros penales y están teniendo sarna, que las mamás están tratando de bañarlos con rinzo y lejía para quitarles la sarna, que hay cualquier infinidad de gente golpeada y maltratada, y aquí la gente celebra, porque claro, los tuvieron 20 años montados y nadie hacía nada. Entonces se ha vuelto cruel. Y a eso le tenés que sumar que ningún gobierno se dedicó a explicarles qué es la democracia, qué es la participación ciudadana, qué es la institucionalidad. Entonces tú ahora vas a estas comunidades que estuvieron asediadas por las pandillas y les decís: miren, tenemos que pensar para votar de 2024, tenemos que pensar que no hay que concentrar el poder, debemos de garantizar una asamblea legislativa que tenga todas las voces de la sociedad, porque es importante la democracia, la institucionalidad, la separación de poderes, la libertad de expresión. Y la gente te dice: venga, o sea que usted quiere que regresemos a hace 4 años, donde había democracia, libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, pero yo tenía montadas a las pandillas aquí. Pandillas que llegaban a las 10 de la noche a tocarle la puerta al vecino y le pedían a su niña de 12 años, me la saca porque hoy la queremos a ella. O pandillas que le decían: usted mañana me abandona esta propiedad porque esta propiedad va a ser mía ahora. O pandillas que detenían a las grandes empresas, por ejemplo, de bebidas gaseosas, que famosas en toda Latinoamérica, que no dejaban entrar los camiones a distribución de estas bebidas si no pagaba una renta. Es decir, es bastante complicado en el caso salvadoreño poder explicar por qué la aprobación está tan inclinada. Pero en primer lugar, tenemos que entender que no estamos formados ni educados, ningún gobierno le interesó explicarle a la gente. Entonces la gente dice: ¿qué es la democracia? ¿Qué es la institucionalidad? ¿Qué es la separación de poderes? ¿Me ha servido todos estos años o no? Y en términos prácticos, pues no, porque estuvieron abandonados con el tema de seguridad. Y eso creo que viene en toda Latinoamérica, y hay un componente que se los dejo sobre la mesa, que además a los gobiernos de izquierda no se les perdonan los errores. A la derecha ya sabemos cómo viene, pero la mayoría de pueblos, cuando le da la oportunidad a la izquierda, no le perdona que se equivoque. Y lamentablemente la izquierda tiene muy exacerbado el tema de la participación y la discusión, y se tarda mucho tiempo en darle solución a los problemas de la cotidianidad de la gente. Bien, impactante, ¿no? Impactante. Vamos de inmediato con el abogado Rodolfo Dumas. Abogado, ¿cómo fortalecer la institucionalidad para poder blindarla de cualquier intromisión de otros poderes? Bueno, de nuevo, las similitudes entre El Salvador y Honduras son impresionantes. Cada vez que habla el abogado Ríos, en realidad me siento como que está hablando de Honduras. Pero sí, ese tema de la institucionalidad, tal como señala ella también, creo que nace precisamente en un sistema educativo que oriente a la población a entender en qué consisten estos conceptos de democracia, separación de poderes, institucionalidad y todo lo demás que tiene que ver con la gobernabilidad, que a veces en Honduras se ve menospreciado por la ciudadanía, hasta que, por supuesto, perdemos esos derechos, como ocurre en otros países. Obviamente, en el caso particular de Honduras, no somos el mejor ejemplo de cómo se fortalece la institucionalidad, porque estamos a las puertas precisamente de traer al país una misión internacional para que venga a rescatar esa institucionalidad que se debilitó durante los últimos años a tal grado
que estamos tercerizando servicios que deberían de ser monopolio del Estado, como son la investigación criminal y la administración de justicia, particularmente en el circuito anticorrupción. Obviamente la llegada de la CICI no es lo ideal, pero me parece que sí es un mecanismo que cuando se llegue a materializar va a colaborar a tratar de rescatar esa institucionalidad que se debilitó tanto, particularmente en el circuito anticorrupción judicial y en cuanto a la fortaleza que debe tener el Ministerio Público en la labor investigativa, científica, procesal, etcétera. Entonces, obviamente, paralelo a eso, el Estado tiene que hacer esfuerzos importantes. Y el otro día platicaba con unos amigos y les decía que en un mundo ideal el país debiese contar con un marco nacional de integridad. Ese marco nacional de integridad implicaría un compromiso claro, contundente de parte de todos los poderes del Estado, pero también de la misma sociedad, del sector empresarial, por tener un Estado cada vez más transparente, que rinda cuentas y que luche efectivamente contra la corrupción. No es un concepto etéreo. Ya el gobierno actual, a través de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, elaboró un documento con el apoyo de las Naciones Unidas que se llama ENTA, es la Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción. Ese documento, que solo está pendiente de la aprobación del Consejo de Ministros, sería un instrumento valioso. ¿Por qué? Porque establece las bases precisamente para un poder legislativo, un poder judicial, un poder ejecutivo que sean transparentes, que rindan cuentas, que sean abiertos, tiene mecanismos para ir creando un gobierno cada vez más abierto y más digital también, lo cual reduce las oportunidades de corrupción. Entonces me parece que ese sería un buen primer paso, que el Consejo de Ministros por fin decida ver ese documento, aprobarlo y ponerlo en práctica. Obviamente ese documento tendrá que ser de alguna manera transmitido a todos los poderes del Estado y a la sociedad para que lo haga suyo y lo puede implementar de manera efectiva. Bueno, nos parecemos tanto a los salvadoreños, a los guatemaltecos, y yo le agregaría aquí, abogado Dumas, que bueno, se parecen tanto los políticos hondureños unos con otros, que pues vean ustedes lo que está pasando, ¿verdad? Usted hablaba de un marco nacional de integridad posterior a lo que sería la estrategia a favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Bueno, yo les recuerdo que la actual administración del país, los que están en el poder, si fustigaron a los nacionalistas que ya no están, bueno, fue una campaña permanente, ¿verdad? Hoy nos damos cuenta que fue una campaña eminentemente electoral, porque están haciendo lo mismo que hacían los que ya se fueron. Están diciendo lo mismo que decían los que ya se fueron aquí en Honduras. Por lo que, bueno, si nos parecemos tanto a los salvadoreños y a los guatemaltecos, aquí también los políticos no solamente es que se parecen, sino que son los mismos. Nos presentan en Centroamérica la misma obra, solo que con diferentes actores, sí, pero sigue siendo la misma obra. Sí. Doctor Carranza, en Costa Rica, recientemente seguíamos ahí un palique entre el presidente Chávez y los diputados de la Asamblea Legislativa, a quienes responsabiliza el presidente Chávez de este recrudecimiento en el tema de la violencia, de este escenario de inseguridad que está comenzando a privar en Costa Rica. Yo le pregunto, ¿terminó cayendo, sucumbiendo a la tentación el presidente Chávez, la tentación en la que terminan sucumbiendo prácticamente casi todos los presidentes? No sé por qué los presidentes en este caso también se parecen o son lo mismo, son iguales. Le pregunto, bueno, ¿es que acaso ha sucumbido el presidente Chávez a esta tentación de querer o de entrometerse en los asuntos de otros poderes?
voy por partes. Creo que de la línea anterior quisiera rescatar una cosa. Yo y a los dos distinguidos colegas, diría que tenemos que repensar el diseño institucional del Estado en América Latina, que todavía tenemos grandes grietas, grandes deudas y problemas estructurales que hay que atender, cada uno con su modalidad y con cosas tal vez distintas y normativas distintas, pero que hay que pensar en un Estado más eficiente, más eficaz, más transparente, más rápido en las decisiones, como decía la defensora, y con respuestas más adecuadas. Y el debate político debe ser más directo, pero buscando alternativas. Cuando el Parlamento uno ve que hay temas que se pueden aprobar fácilmente y no se aprueban. Bueno, yo diría que el presidente Chávez no es nuevo. Toda su campaña se basó en ese concepto de criticar a los poderes de la República, porque las campañas, independientemente si estoy en Argentina, si estoy en Costa Rica, si estoy en Honduras, si estoy en El Salvador y en el mismo Guatemala, uno ve que ese punto, y en Panamá, que lo he visto últimamente, lo ve que es un punto que tienden a ser muy similares en esa parte de los candidatos. Hay toda una tendencia populista, no solo de izquierda, para que no seamos, tenemos que ser bien equilibrados, también de derecha, y que ofrecen a veces cosas casi imposibles, casi que le dicen, le fabrico la casa en 3 días. Entonces, ese elemento es un elemento que hay que vencer, que hay que superar, y hay que entender otra cosa. Si queremos tener estabilidad política con instituciones, tenemos que fortalecer la otra parte, la cultura política democrática, como un elemento fundamental, y rescatarlo con lo que decía también Rodolfo, que es esa capacidad para tener capacidad ética, para dar cuentas, para actuar adecuadamente. Hay que fortalecerlo. Tenemos que tener no solo las normas, sino la institucionalidad. Y la otra parte, no hagamos la institucionalidad y no le demos recursos, que es otro juego que se hace en América Latina. Se hace un 50% y el otro 50% no se lo doy. Me guardo la pelota de fútbol para hablar en términos de América Central. Ese elemento hay que superarlo. Ahora, el presidente Chávez, evidentemente, desde cuando era ministro del gobierno anterior, fue muy duro. Tanto así que no duró mucho tiempo de ministro, por lo cual el presidente Alvarado consideró retirarlo. Pero ya en todo su discurso de prensa canalla, asamblea legislativa, tal tipo, poder judicial, fue un principio no de ahora, no. Y lo repite, se ha enfrentado con diferentes diputados. Por eso vuelvo a repetir la frase del presidente de la asamblea. Hay un enfrentamiento que puede llevar a niveles no esperados en el caso de Costa Rica, que tenemos diferentes gobiernos. Y vean, al presidente lo que nunca se ha hecho, proyectos que la asamblea consideraba importantes, le ha dado el resello, independientemente que piense el presidente. Sí, nosotros son 4 o 6 resellos que se han dado en este momento. Y además, la otra forma de operar, que es por decreto, que es una forma que a veces sirve, pero solo si hay emergencias nacionales, operar por decreto, como ha hecho el presidente, ha hecho, y aquí los juristas lo saben, que la sala constitucional le indique, mire, eso viola tales artículos, por lo tanto el decreto queda sin vigencia. Y después se queja. ¿Por qué? Porque la excepción quiere convertirse en un elemento fundamental. Yo a veces veo también presidentes como el de Colombia, a veces cuando llamó al fiscal, y digo, no, eso no es posible. Debe haber una separación tal que usted no puede llamar a ciertos funcionarios. No dependen del presidente. El presidente es, sí, la figura fundamental en una democracia, pero no la única, porque hay que tomar en cuenta esa parte. Y una cosa que en el discurso duro que hay de este tipo de líderes es que tienden a ser tan autoritarios, tan mesiánicos, y creer tener la sabiduría casi como el viejo Estado absolutista. Y nuestros ciudadanos muchas veces no tienen esa referencia de cómo se juega en democracia, porque no se le ha dado todos los instrumentos, o bien porque cuando se les participa a la sociedad civil es una participación limitada en las posibilidades, o como a veces se hace, vamos a ir a una reunión a tal lugar y llega el presidente, hace el informe y la ciudadanía casi no habla, o los tienen con un límite para poder hablar, y dice, en 4 horas resolvimos todo. Tampoco durar 5 meses, 10 meses, 3 años, no, pero que haya esos elementos que permita esa retroalimentación, sociedad y Estado, que es fundamental como elemento. Y señalo,
para cerrar aquí, para que no me pongan el reloj. La parte que hay que fortalecer también es la capacidad de hacer normas, hacer acciones, estrategias y políticas públicas que realmente sean acertadas, que sean adecuadas a los países. A veces la demagogia supera la capacidad de ciertas políticas públicas. Bien, vamos de inmediato hasta El Salvador con la máster Bessie Ríos. Máster, desde inicio de su mandato, el presidente Nayib Bukele logró cooptar el poder legislativo o la Asamblea Legislativa. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el papel que está jugando la Corte Suprema en El Salvador con este tema? Lo que sucede es que él entra al poder y los primeros 2 años tiene una asamblea, digamos, adversa, porque está dominada por los partidos Arena y el FMLN, que eran, digamos, los que él denomina los mismos de siempre. Ahora, al conseguir el control de la Asamblea Legislativa a través de las elecciones, a través de una elección democrática en la cual de verdad pues arrasó con 7 partidos políticos, hizo lo que se supone que los libros de texto decían que no se podía hacer, ¿no? Que era el tema de controlar una Asamblea Legislativa con esa cantidad de diputados. No solo tenía la mayoría simple, también la mayoría calificada, sino que además la absoluta, ¿verdad? Las 3 mayorías en una sola elección, que a las 6:30 de la tarde, cerradas las urnas a las 5, a las 6:30 ya sabíamos que había pegado una gran goleada, solo era de ver de cuántos goles era, y fue impresionante. Al tener ese control, él inmediatamente hace las destituciones. Ahora es importante aclarar, si la institucionalidad en El Salvador hubiese sido fuerte de verdad, los otros 10 magistrados que estaban en la Corte Suprema de Justicia le pudieron haber hecho el vacío a los otros 5, no haberse sentado con ellos y no legitimar esa elección. Pero lo hicieron, se sentaron con los magistrados, entonces legitimaron y además de esto, tenés una oposición que sigue llevándole recursos y procesos a esa sala de lo constitucional, que a la hora de hablar en medios te dice que es una sala espuria, una sala impuesta, pero en la mañana del día siguiente le llevó amparos, y si el amparo me lo resuelve a favor, pido que me saquen a las personas. Es decir, la gente ve una incoherencia en la oposición. Además que tenemos claro, porque ya salen las encuestas, que sabemos que hay violaciones a derechos humanos, que hay una intervención de los poderes, que no tenemos separación, que tenemos no un dictador, pero sí un gobierno despótico con desplantes encaminados a un control total. Pero lamentablemente no hay opción. De hecho, lo que está subiendo en las encuestas es el voto nulo y el no voy a ir a votar. Y esa es culpa de Bukele o de esta oposición, que no ha logrado transformarse y no ha logrado entender ni ha logrado leer las encuestas, que le es más fácil a la oposición salvadoreña decir que están vendidas o compradas las universidades porque dan los números como salen en las encuestas. El peor error que se puede cometer. Creo que en estos países tiene una gran culpa este gobernante despótico que se impone, pero también tiene una grave culpa los otros sectores de la sociedad que no logran transformarse en una opción para la gente. Que a pesar de que la gente sepa en las condiciones en las que está, tome la decisión de correrse y moverse. Pero si no encuentran dónde, ese es el punto, creo yo, de la crisis democrática en el caso salvadoreño. Abogado Dumas, usted nos hacía recientemente un bosquejo de lo que nos ha tocado vivir, de lo que le ha tocado vivir a la institucionalidad hondureña en el pasado reciente, pero yo le pregunto, ¿acaso cree usted que ese ha sido el peor momento que le ha tocado vivir a la institucionalidad, atisbando a lo que está comenzando a ocurrir en Honduras? ¿Le preocupa que la institucionalidad no haya superado su peor momento en cuanto a este tipo de amenazas? No, para nada. No hemos aprendido las lecciones del pasado. Eso es evidente en el comportamiento de los políticos actuales, de la administración actual. Usted puede ver a nivel del Poder Legislativo, tienen 3 meses de estar prácticamente de vacaciones con una elección del fiscal general y adjunto, que es una decisión sencilla para la cual la Constitución ya manda cuáles son las fechas en que se debe de tomar.
ese tipo de decisión relevante y sin embargo los diputados andan de vacaciones por Rusia. Entonces, obviamente existe un peligro. Yo creo que más allá de ver cuáles han sido los peores momentos de la institucionalidad, yo más bien destacaría uno de los mejores momentos recientes, que fue precisamente la elección del año 2021, una elección que nadie cuestionó, los resultados fueron transparentes, manejados profesionalmente y para lo cual hay que darle mucho crédito al Tribunal Electoral que manejó ese proceso de una manera adecuada. Sin embargo, desde ese momento y desde la toma de posesión, usted ha visto el terrible deterioro que ha habido, empezando por la instalación de un Congreso Nacional que se dio de manera típica y que ahora, bueno, surgen toda esa serie de cuestionamientos que si la Junta Directiva es legal o ilegal, pero al final eso le causa un terrible daño a la imagen del país que en estos momentos se encuentra en una clara desventaja con relación al resto de la región para atraer inversiones. Los números no engañan, ahí están, y obviamente ese deterioro institucional nos va a seguir afectando en la medida que los políticos hondureños no entiendan que esa gobernabilidad, esa eficacia para ejecutar las políticas públicas tiene que ir mejorando cada día. El otro día escuchaba una entrevista con la primer ministro de Estonia, un país que hace apenas 30 años, 30 y pico de años, estaba bajo el sometimiento soviético y que en esos 30 años han logrado crear un país dinámico, moderno, transparente, con una plataforma de gobierno digital que es la envidia de muchos países. No estoy diciendo que copiemos ese modelo porque tal vez no se adapta al nuestro, pero ciertamente algunas de esas buenas prácticas deberían de incorporarse a Honduras precisamente para reforzar lo que decía el doctor Carranza, esa efectividad de las políticas públicas, la rapidez con que se pueden tomar las decisiones y sobre todo la agilidad administrativa que reclama la población. No es posible, licenciado, que a estas alturas para ir a tramitar una licencia tenga que perder casi todo un día. No es posible que a estas alturas para ir a reclamar un documento al Instituto de la Propiedad tenga que perder toda una tarde o toda una mañana. Entonces, son situaciones que el pueblo reclama, son reclamos que vienen, no se les viene dando solución y lo que genera ese descontento. Ahora, la situación del Salvador, donde la población parece no encontrar alternativas en la oposición política, también está ocurriendo aquí en Honduras. Usted lo puede escuchar en sus amistades, en sus conocidos, inclusive en este tipo de foros, que la población hondureña siente una ausencia de liderazgos genuinos. Estamos ante una verdadera crisis de liderazgo, pero de un liderazgo que sea competente, que dé respuestas, que solucione los reclamos de la sociedad y no un liderazgo que sea, tal como lo pintaba el doctor Carranza, uno que maneja un discurso en la campaña y ha hecho gobierno, hace todo lo contrario. Bien, vamos de inmediato a una pausa. Gracias, abogado. Cuando regresemos, seguimos con más de foros HRN-TSI. Separación de poderes, una garantía democrática. Ya volvemos. Seguimos en foros HRN-TSI. Vuelvo con el doctor Carlos Carranza en Costa Rica. La misma pregunta que le hacíamos a Bessie respecto al rol, al papel que ha jugado la Corte Suprema de Justicia. En El Salvador se ha venido denunciando una estrategia de debilitar la separación de poderes, de la que ha sido parte en esta estrategia el legislativo. ¿Cuál ha sido el papel de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, doctor Carranza? Los cambios en el poder judicial no son tan fáciles ni tan rápidos. Tal vez eso, la maduración que tuvo el país en su momento hace que sea muy importante. Sin embargo, la crítica ciudadana es otra cosa. Y Betsy lo decía, la gente espera que le resuelvan un caso, tengan o no tengan razón, tengan o no la lógica jurídica y la lógica procedimental que le resuelvan en corto plazo. Y si no, es que el Poder Judicial dura 2 años, 3 años, 4 años, hasta 10 años en algunos casos, cuando a veces los casos no son fáciles, no son sencillos y que requieren. Ahora, lo que ha mostrado
hasta ahora la Corte es que en aquellos casos que los decretos ejecutivos o que ciertos procedimientos no son los adecuados, ha resuelto contrario al presidente de la República, pese al discurso que haya hecho el presidente, que haya ido a la Corte, que vuelva a señalarlo en diferentes partes, y eso hace que todavía haya eso. Posiblemente, si el gobierno tuviera mayoría en la Asamblea Legislativa, hubiera hecho los cambios correspondientes. Pero esa limitación que se dio, porque el presidente se elige en segunda ronda, el ballotaje, eso hizo que tuviera menos posibilidades de maniobrar en esa parte. Y agregaría una parte también, porque hay una parte de la sala, y cuando vi la lista de don Rodolfo de los 60, nosotros tenemos todavía magistrados que creo que están llegando a los 80 años. Sí, hay una madurez de un par de magistrados que uno sabe, cuando ellos opinan, son muy respetados en el foro jurídico y en otras partes. Entonces, eso hace que tenga límites, que tenga posibilidades limitadas. Y además de eso, también en el nombramiento de la Defensoría, por ejemplo, que está aquí, no pudo el gobierno buscar una figura que fuera cercana a sus intereses, sino que tuvo que negociar con alguien, digamos, que fuera una persona adecuada, pero puesto en otra línea. Y por otra parte también la Contraloría tiene un cierto grado de independencia que le permite también ejercer cierto tipo de control. Eso es muy importante como elemento. Después elementos que no son de la Corte, como el procurador, otros actúan de oficio, lo cual asegura que todavía se de eso. Pese a la crítica ciudadana, que a veces dices que estos también son corruptos, hacen el juego a la argolla, a la élite y todos los epítetos que ustedes pueden imaginar que son corrientes en cualquier país de América Latina. Diría que la Corte ha sido muy independiente, que ha hecho una serie de cosas y ha hecho rectificar ciertas cosas. La Sala Constitucional creo que son 4 o 5 veces que le ha dicho al presidente, no, esto no va, este decreto no va. O bien, cuando una ley está a punto de aprobarse, cuando va en consulta, porque con un número determinado de diputados, lo cual me parece correcto, puede mandarla en consulta a usted a la Sala Constitucional y sea devuelto para que sea repensado fuertemente el tema. Claro, eso no nos deja de otros problemas. Los problemas éticos, los problemas de eficiencia y efectividad también están presentes en la Corte en ciertas cosas, pero eso no debe llevarlos a perder de vista de que deben tener esa independencia y esa claridad en temas centrales correspondientes. La otra elemento que dicen, qué barbaridad, votaron cuatro en contra y 2 a favor, por un ejemplo arbitrario, ¿verdad? Pero no analiza la opinión pública cuál es el voto razonado de cada una de las partes, porque tenemos un problema en nuestros países. El a priori se convirtió en un factor fundamental en una parte de la población y sigue siendo importante. Por supuesto, lo que decía ahora el distinguido jurista, de que la Administración de Justicia, a la cual hemos puesto recursos, hay que fortalecerlo, porque también no todos los magistrados están en el mismo nivel de capacidades que algunos de los que tienen alto nivel. Lo que sí se da en Costa Rica es que es muy claro que a veces en ciertos procesos ya sabemos que van a haber 2 o 3 criterios a la hora de hacer la votación para aprobar un tema en el Poder Judicial, mandar un dictamen correspondiente. Vamos de inmediato hasta El Salvador con la máster Bessie Ríos. Máster, ¿podríamos decir que hoy por hoy en El Salvador el único contrapeso democrático que existe es por parte de la sociedad civil y de organizaciones sociales? El movimiento social salvadoreño, aunque bastante dañado después de 10 años de administración de la izquierda, del FMLN, ha empezado nuevamente a articularse. El grave problema es que personeros y exfuncionarios de la administración de los 10 años del FMLN están encabezando varias de estas organizaciones y la población lo sigue observando como, hey, estuviste 10 años. O sea, hasta hoy tenés las soluciones del país. Y por más que se le habla desde bastantes voces de analistas de, por favor, apártense. Dejen que el movimiento social camine, que evolucione solo. No lo hacen y esto es algo que viene más o menos del 2000,
2000-2001, que aquí hubo un intento de privatizar la salud y el movimiento social salió a las calles en las marchas blancas. La izquierda lo que hizo fue tomar a los dos liderazgos y volverlos diputados. Uno de ellos incluso compitió para ser vicepresidente con ellos. Luego más adelante, cuando se hizo el gobierno de Mauricio Funes, quiso controlar la sala de lo constitucional, emitiendo un decreto con apoyo de los votos del FMLN. La sociedad salió. ¿Qué hicieron? Tanto Arena como el FMLN agarraron cada quien a sus liderazgos y los volvieron diputados o asesores de la Asamblea Legislativa. ¿Qué hizo esto? Bueno, desangrar el movimiento social, porque ya no se dieron los liderazgos fueron cooptados por los partidos políticos, pero además, en el caso particular del FMLN, dividió todos los sindicatos. Claro, ellos eran gobierno. Dividieron los sindicatos y ya los sindicatos poderosos, por ejemplo, en salud, en educación, en estos rubros que son los más críticos, ya no era un sindicato, sino que eran 4. Porque el gran problema de nuestros países es que los que gobiernan legislan o hacen políticas pensando que van a permanecer en el poder, y tenemos que legislar y generar políticas pensando en cuando ya no estemos en el poder. Ese es el grave problema, por ejemplo, en el caso salvadoreño. Ahora existen ciertas organizaciones de sociedad civil que están haciendo la resistencia, que están recopilando información, que están documentando violaciones a derechos humanos, pero tristemente tienen a la cabeza o al frente personas que han perdido completamente la credibilidad ante la población. Entonces eso hace muy difícil que cuando hagas una convocatoria y les digas, vamos, marchemos, aparte que la gente en lo popular, esto de democracia, institucionalidad, lo que ya me has dicho, dice, bueno, ¿y esto cómo se come o de qué me sirve? Quien te llama a luchar por eso es gente que vos estás viendo desde los años 80, que estuvieron en los gobiernos, que no hicieron nada, que se engordaron, algunos con señalamientos de corrupción, otros exfuncionarios que sus gestiones fueron grises, que guardaron silencio o que se apartaron de las corrupciones de sus gobiernos, son los que te llaman. Entonces la gente es como, sí, pero no, fíjese, yo le agradezco la invitación, pero vamos a ver más adelante. Ojalá que, bueno, el día de mañana empieza ya la campaña presidencial en el caso salvadoreño. Ya vamos a ver cómo se mete toda la maquinaria ahí, pero hoy por hoy sí es una resistencia, pero que te convoca de más de 7 millones de salvadoreños, que te convoca 5,000 a la calle, pues es una resistencia que no es mucha resistencia. Muy bien. Abogado Dumas, ¿percibe usted indicios de una nueva Corte Suprema como la que se eligió, independiente y sin relación de subordinación hacia el Ejecutivo? Bueno, primero que nada, es interesante recordar el proceso de elección que llevó esta última Corte Suprema de Justicia, donde pues hubo una junta nominadora que hizo una labor bastante extensa. Me parece que los profesionales del derecho que fueron elegidos finalmente son todos muy respetables. Sin embargo, es importante recordar, como lo hicimos en aquel momento durante el proceso de elección, que en el Poder Judicial particularmente hay 2 elementos muy relevantes. El primero es que es el poder del Estado que más depende de la percepción ciudadana. Recuerde usted que el Poder Judicial no tiene los recursos para construir los puentes que señala el abogado Ríos, o para llevar ayuda a las poblaciones, para entregar comida, para entregar bonos, etcétera. Entonces, las herramientas que están a su disposición son únicamente una administración eficaz, eficiente e imparcial de la justicia. Por eso en aquel momento nosotros señalábamos que en ese proceso de elección de los magistrados tenían que prevalecer los principios que internacionalmente son más reconocidos y aceptados, que son los principios de Bangalore, que señalan ciertos valores que son esenciales para los funcionarios judiciales, y son independencia, imparcialidad,
integridad, corrección y competencia. Obviamente, de esto es el que más nos enfoca en este día, pues es la independencia. ¿Y en qué consiste esa independencia? Bueno, esa independencia supone que un juez o un magistrado tiene que estar libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo, pero también de influencias inapropiadas de otros sectores, no solo del poder público, y también dar la apariencia a la población de que eso es así. De nuevo, los magistrados actuales son todos profesionales muy respetables, pero no estoy seguro si esa percepción de independencia la tenga necesariamente la población hondureña, y obviamente se va a poner a prueba en un futuro no muy lejano cuando se lleven decisiones que tengan alguna trascendencia política en el futuro de Honduras. Ya en el pasado tuvimos una Corte Suprema que, por ejemplo, utilizó el concepto de los derechos humanos para permitir la reelección presidencial, también violando la Constitución. Entonces, ese tipo de decisiones son las que en realidad marcan la pauta de si un poder judicial es independiente, es imparcial o no. Entonces, lo de la actual Corte está por verse, de nuevo, integrada por profesionales muy conocidos, muy capaces, muy íntegros, pero que veremos si en realidad están libres de todos esos conflictos de interés que deben estar alejados de un juzgador y en este caso de un magistrado. Bien, muchas gracias, abogado. Vamos de inmediato hasta Costa Rica con el doctor Carlos Carranza. Doctor, en estos momentos, ¿cuál es la relación que existe entre el presidente y la sociedad civil, además de la empresa privada? Bueno, indicaría que la relación del presidente sigue teniendo reconocimiento de una parte de la sociedad civil, que sigue teniendo un grupo que lo sigue a ciegas. Diría ciegas porque no escucha usted criterios, simplemente tienen ese elemento común de llegar a ciertas cosas. Y aquí hago una analogía con el caso de Salvador. Aunque son estilos diferentes, no diferentes, tienen elementos en común. Él no usa tanto las formas que usa Bukele, pero la forma del gobierno de la información lo usa directamente por diferentes mecanismos. Uno escucha las conferencias de prensa, yo participo, soy el coordinador de un programa de análisis de coyuntura, y a veces yo sé que a cierta hora del domingo vamos a escuchar la posición del presidente en 3, 5 minutos, cuando mucho 7, porque el gobierno ahora es como aquella figura, como Rayo Vac, como decían antes los anuncios en Centroamérica. Y entonces ese relámpago hace que saquen ese elemento y ese le permite tener en contacto. La otra cosa que él usa mucho es ir a comunidades para tratar de buscar alternativas a lo que él considera fundamental. Y eso es una norma, no solamente aquí, sino es también en Sudamérica, que uno lo ve que hay 2 o 3 presidentes que se dedican a ese estilo. Ese neopopulismo izquierda-derecha hace que entonces la gente trate de establecer con el presidente nexos directos para que le solucione una cosa, para que le resuelva algo, y utilizan todo ese aparataje público, porque ese es el nombre real, lo usan para fortalecer sus acciones, sus posiciones, donde el criterio de crítica no se permite casi, porque son antipatriotas, son tal cosa. Ahora el licenciado Barahona me preguntaba del trato a la Asamblea. Bueno, si usted le dice a un país como Costa Rica, a todos los expresidentes que hablaron de la libertad de prensa, les contestó que la actitud de ellos era antipatriótica. ¿Eso qué indica? Que la posición de él es muy fuerte, pero además detrás de eso hay un enunciado. Está llamando a la gente. Vea a esos del pasado, vea a los que gobernaron, que ahora tratan de imponerme a mí una posición. Entonces, ese elemento se da como elemento. Y la otra es que hay algunas medidas que se pueden hacer, y ahí también señalo lo que decía Rodolfo y lo que decía la colega. Bueno, ese puente, ese camino tal vez lo hace más rápidamente el actual gobierno, no todos, pero en ciertas medidas están avanzando. Sin embargo, hay sismos que sí están dados para Costa Rica. Uno, la educación.
La educación está en una crisis muy fuerte y se lee en el Estado de la Nación, que está publicado por el Estado de la Nación de Costa Rica, que le recomiendo para que vean las fracturas que hay. El otro tipo de fracturas que tenemos es que necesitamos más infraestructura para la competitividad, porque necesitamos bienestar, pero también competitividad. Las dos cosas no son separadas y no tenemos la infraestructura a tiempo que requerimos en estos momentos, más un país que ha cambiado hacia una economía de servicios. Entonces, esa es una situación. Y la otra parte es que tenemos dos cosas más. Una alta brecha social, que eso es común a toda América Latina. Eso no es de un país. Encontramos de países con el 15 o 20 hasta países con el 60 y casi con el 80 o 90 como Haití. Y el otro problema que tenemos nosotros se refiere al tema de la violencia estructural. Eso que pasó en El Salvador no los pasa en el mismo nivel, pero el hecho de que los gatilleros, al estilo de la mejor época de Sudamérica, de Colombia, en los 80 los tenemos presentes en Costa Rica. Y eso va a requerir el presidente un esfuerzo especial. Ya ha cambiado un primer ministro y llevó a un segundo ministro. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas son las que le aseguran a un presidente tener más apoyo. Si él logra establecer políticas adecuadas en ese plano, la masa va a ver eso como fundamental. Después verá empleo, verá comida, pero si usted tiene problemas y sabe que una calle se enfrentan dos bandas, o que usted es un taxi pirata, como dice en Costa Rica, o un Uber, o cualquiera de las formas, y que no solo acaban con la vida de los que son narcotraficantes, sino con quien va manejando. Todo eso hace que tenga que entonces entenderse que es un esfuerzo fundamental. Cierro. Estamos entonces en una opinión que está cambiando, pero el presidente tiene una gran fuerza en el manejar la información, manejar ciertas capacidades y en el tipo de discurso que hace, que apela a las masas y al pueblo. Todavía ayer hizo una última diciendo, si no aprueban tal préstamo, la carretera es culpa de los diputados. No lo digo en esas palabras, digo, hay la posibilidad y tendría que yo hacer un discurso más fuerte. Eso apela a una información fuerte, directa y apelando a ciertos sentimientos de la ciudadanía. Sí. Bueno, ya hemos logrado a esta altura una aproximación al contexto, al escenario en el que hoy la democracia, la independencia de poderes, la complementariedad de poderes está en este momento en la región. En esta parte final del foro, pues vamos a aprovecharla para ahora enfocarnos en las recomendaciones, en las sugerencias, en qué es lo que se debería estar haciendo a nivel de institucionalidad, pero sobre todo a nivel de sociedad. ¿Qué es lo que puede Bessie evitar que en nuestros países no se siga propagando esta recurrente intencionalidad de debilitar la separación de poderes? Creo que en primer lugar los políticos, nuestros políticos deben de entender lo que ya les decía anteriormente. Legislar no para cuando yo estoy en el gobierno, es legislar para cuando yo ya no esté en el gobierno. Lamentablemente en nuestros países los políticos y sus partidos creen que van a permanecer eternamente en el poder y hacen todo un andamiaje para garantizar ese status quo. Pero en realidad terminan saliendo por cansancio, por corrupción, por lo que usted quiera, terminan saliendo porque surge otro liderazgo mesiánico que te promete soluciones y que te genera un discurso desde el odio, de conmigo en mi contra, de los buenos contra los malos, y aquí todos queremos ser buenos, vean, nadie quiere ser malo. Esto encanta a las masas, soluciones eficientes y rápidas, sin tanta burocracia, como dicen en El Salvador, sin tanta paja de que vamos a, no, rapidito, solucionando. Conseguir que los políticos cuando están en el poder generen todito el andamiaje y toditas las condiciones para que la institucionalidad sea fuerte para cuando ya no estén en el poder. 1. 2, apostarle a la educación democrática y a enseñarle al ciudadano ejercer su ciudadanía, que va más allá de ir cada cierto tiempo a elegir a las autoridades en nuestra democracia representativa y después te olvidas y deja que ellos trabajen porque tienen que trabajar y me tienen que resolver. No, enseñarle a la gente a supervisar ese poder.
Enseñarle a la población qué es sus derechos humanos, qué es su institucionalidad, qué es su libertad de expresión, que el mantener la separación de los tres poderes del Estado es importante para su cotidianidad, pero enseñarlo desde pequeño. En el caso salvadoreño, aquí viene discutiéndose desde hace 10 años si se lee o no la Biblia en las escuelas. Y yo les he dicho en un montón de ocasiones, apartemos el tema de la Biblia, la Declaración de Derechos Humanos, que los niños se la aprendan desde pequeños, porque nadie va a defender algo que no conoce. Nadie defiende un proyecto del cual no se ha apropiado. Si usted le enseña a su población desde pequeña que sus derechos humanos, su institucionalidad, su democracia, que ha costado años tenerla, se la van a quitar y que eso le va a hacer daño, la va a defender con dientes, con uñas, con todo. Pero si la gente, toda esta conceptualización que tenemos, aparte que en los foros, cuando hablamos de estos temas, no lo hacemos masticadito para que la gente lo entienda, para que las grandes mayorías lo entiendan, menos cuando no reciben ni beneficio ni conocimiento sobre esto. Yo creo que estaría girando en eso. Primero, lograr que nuestros políticos legislen para cuando ya no estén en el poder, tratar de resolverle de la manera más eficiente a las poblaciones y educarlas. Porque la educación, al final del día, es lo único que nos salva. Así es. Tal vez. Sí, a ver, ¿quién quiere? Creo que escuché al doctor Carlos Carranza, que quiere reaccionar, doctor. Bueno, yo quisiera, tal vez no ha sido el marco de la discusión de hoy, pero sí quisiera señalar que hay que pensar en los modelos de desarrollo económico, social y político en forma integral y cultural, porque sin cultura no vivimos. Algunos dicen que la cultura es secundaria. No, la cultura es fundamental, la tolerancia, la pluralidad. Y aquí va a ser muy duro, fortalecer la equidad de género, que es un tema fundamental, los temas ambientales, porque tenemos que mejorar la parte también ambiental, tener una parte del país que sea verde, no de ningún partido, verde en el sentido de árboles, de bosques, de plazas públicas donde podamos sentarnos independientemente si yo soy fulano de tal y el otro es tal cosa. Y la otra parte que yo creo que hay que hacer, lo dije, pero lo vuelvo a repetir, hay que repensar el tema del diseño institucional del Estado. ¿Cuál es el modelo de Estado que requerimos? Yo no creo en un supraestado, para decirlo así, pero tampoco creo en un Estado totalmente achicado que no pueda hacer nada. Los dos extremos son terribles. Entonces, ese diseño de Estado con capacidades de largo plazo, como ha sostenido Converse con tanta fortaleza. ¿Por qué? Porque también el licenciado Rodolfo, las instituciones no se hacen para un día, deben hacerse para 30, 50, 100 años, 200. Y si uno ve, el modelo norteamericano lo podemos criticar, pero algunos principios que tienen son de largo plazo. Solo hacen enmiendas cada cierto plazo, cada cierta cuestión. Y a veces puede pasar que cuando hacemos instituciones o las hacemos tan grandes que no funcionan. Le damos tantas potestades que no tienen sentido. O la otra cosa, dos cosas más que tienen. Tenemos que hacerlas, que sean eficientes y eficaces, que si se reúnen con la sociedad, no duren para tomar una decisión, si mueven una cerca, o si mueven un poste, o si mueven tal cosa, 3 meses, no. Que en una sesión se le ponga procesos a las cosas, porque también la sociedad debe aprender a manejar las reglas, como decía Norberto, obvio, la democracia, porque uno puede tener a nivel infinito las discusiones. La otra parte, hay que fortalecer la cultura democrática en nuestros países como un elemento fundamental y primordial que pasa por la educación y pasa por otra parte. El otro elemento que es fundamental es que debe fortalecerse, aunque pareciera para reír, la ética pública, al estilo europeo, al estilo de países, el mismo Singapur, que podemos estar en contra del modelo Singapur, pero que la ética pública sea un elemento sine qua non indispensable para eso. Y cierro, también pensar que las instituciones que hayan de planificación, aquí no estoy hablando de un modelo intervencionista, estoy hablando de planificación básica para riesgos, para tal cosa, hagan las tareas correspondientes, que el modelo de seguridad social sea adecuado, que el modelo de infraestructura sea adecuado y que los modelos de administración, sea en acuerdos privados, públicos y públicos, tengan criterios de servir a la población y cumplir adecuadamente. Y por último, la clase política, si quiere ser clase política, tiene que repensarse en nuestros países, porque la clase política a veces
no los da lo que uno espera. Uno ve a alguna gente que llega y uno se recuerda, tal vez porque uno es un seguidor, aquí los que estamos presentes, que fulana o fulano fue del Congreso o fue tal poder, pero ¿qué dejó y qué creó? Muy poco. Eso es fundamental. Si uno llega al poder es para crear, no para acabar con lo anterior, no para crear. Y cierro, hay que también buscar cómo entre las partes llegamos a tener un mayor grado de confianza para llegar a acuerdos y a decisiones. Qué bonito, ¿verdad? Los consensos, los que tanto necesitamos en creo que todos los países. Abogado Dumas, sus recomendaciones. Bueno, yo creo que los compañeros han sido muy amplios, muy generosos con sus explicaciones. Me adhiero, digamos, a lo dicho por la abogada Ríos en el sentido de la educación. Creo que es fundamental educar a nuestra población, a nuestra ciudadanía, sobre todo a nuestros jóvenes en estos conceptos que, como ella bien lo dice, en estos foros muchas veces se vuelven un poco muy técnicos y la gente no los termina de entender. Pero usted sabe, por ejemplo, Jackie, que cómo hemos trabajado nosotros en el tema de la libertad de expresión, y siempre le he dicho que cuando vamos a estos foros, a estos eventos donde se trata el tema de la libertad de expresión, pues no son temas precisamente populares, y no lo son porque la gente goza plenamente de esos derechos, particularmente en Honduras, y son el tipo de cosas que no se valoran hasta que se pierden, como el aire que respiramos, hasta que no lo perdemos no nos hace falta. Entonces, estos conceptos de democracia, separación de poderes, institucionalidad, hay que irlos sembrando en la conciencia del pueblo, y sobre todo el tema ético, tal como lo señala el doctor Carranza. Hay mucho trabajo que hacer en el tema ético. Creo que el gobierno y el Estado en general ha hecho, en el caso particular de Honduras, muchos esfuerzos en la lucha contra la corrupción, pero siempre es persiguiéndola, tratando de castigarla, tratando de recuperar esos bienes que se le han robado al pueblo, y muy poco se ha hecho en el tema de prevención. Cuando el doctor Carranza señala los modelos europeos, bueno, los modelos europeos tienden precisamente a eso, al compliance, al cumplimiento normativo, a la gestión basada en riesgo para prevenir esos actos de corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, creo que hay muchísimos esfuerzos que hacer ahí. Y por supuesto, otro tema del cual he hablado extensamente en el pasado, la cultura de legalidad. Esa fe permanente en que todos estamos sometidos a la ley y que cuando la violamos vamos a ser castigados. Eso en el caso de Honduras no ha ocurrido, y es algo que definitivamente merece la pena ampliarse, particularmente en el plano educativo. Entonces hay muchos esfuerzos por hacer en el caso de Honduras, obviamente en la región también, pero nosotros ahorita tenemos que enfocarnos en esos temas para tratar de rescatar esa institucionalidad que perdimos en los últimos años. Bien, muchas gracias. Gracias al abogado Rodolfo Dumas. Con esto nos vamos a una pausa. Ya volvemos con más de Foros HRN-TSI. Queremos de inmediato agradecer a nuestros panelistas. Agradecemos al doctor Carlos Enrique Carranza, licenciado en Ciencias Políticas, máster en Gerencia y doctor en Gestión Pública y Ciencias Empresariales en Costa Rica. 30 segundos para despedirse, doctor. Agradecer la invitación del día de hoy y haber estado con tan distinguidos colegas del área, independientemente de la profesión, que tenemos preocupaciones comunes, y eso demuestra que hay que hacer esfuerzos. Solo dos cosas: agradecer a HRN de Honduras, estar desde niño, lo escuchaba y siempre, y a la televisión, así que eso. Y la otra parte, tenemos que pensar, y lo dejo para reflexión, tanto ustedes, los directos comunicadores, como los estamos aquí, hay situaciones que tenemos que pensar en un buen sentido de la regionalidad, no tal vez instituciones tan mega, sino buscar instituciones que nos ayuden a fortalecer estas cosas comunes que permitirían que Centroamérica logre una mayor capacidad política, una mayor capacidad económica, y logre también las mayorías ser tomadas en cuenta en las decisiones públicas. Pensar en un sistema inteligente de integración, no solo económica, es fundamental. No estoy hablando
del Estado. Eso dejemos a otras generaciones, pero sí comenzar un nuevo camino que nos permita alcanzar mayores niveles y posicionarlos en la nueva geoeconómica mundial, la geopolítica, y en un nivel de que la institucionalidad centroamericana sea de primer orden. Gracias. Gracias a usted, doctor. También agradecemos a la máster Bessie Ríos, analista política, defensora de los derechos humanos, diplomada en comunicación política y estudios en maestría de ciencias políticas en la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas. Muchas gracias, máster. Muchísimas gracias, un placer haberlos acompañado, un gusto conocer a los colegas. Y nada, un llamado a la sociedad civil a organizarse, a educarse y a aquellos liderazgos incipientes que vamos teniendo, a formarse y a acercarse a la población y a empezar a tomar el rol que nos corresponde dentro de la sociedad, y a las personas que nos toca andar en estos espacios, así como a los comunicadores, hacerlo con mayor fuerza y ejercer que en nuestro metro cuadrado logremos conseguir ir educando a la población, a los más cercanos. Tal vez no puedes cambiar tu país al 100% porque no sos tú el que lo vas a hacer, pero sí podés cambiar tu metro cuadrado en la cátedra, en la entrevista, en la plática, con el mesero, con el jardinero. Podés ir educando uno a uno, porque este trabajo es un trabajo colectivo. Como dicen, al cielo no se va en bicicleta, se llega en bus. Nos salvamos en Mazorca, no solos. Bien, gracias, máster. Gracias también a el abogado Rodolfo Dumas, abogado y analista hondureño con posgrado en CAE Georgetown University Law Center y también en Harvard Law School del programa de instrucción para abogados. Muchas gracias también a usted, abogado. Muchas gracias, licenciada. Un placer siempre estar con TSI, HRN, por supuesto. El agradecimiento particular para el doctor Carranza, el abogado Ríos, por la generosidad que nos han dispensado con todos sus conocimientos y sus experiencias, particularmente en el caso de El Salvador y Costa Rica. Creo que el tema es importantísimo, sobre todo a la sombra de lo que está ocurriendo en la región. Guatemala vive momentos dramáticos ahorita en su democracia. Parece haber un asalto a la voluntad del pueblo. Nicaragua también enfrenta un régimen dictatorial terrible, y Honduras tiene que tener mucho cuidado en ese sentido, la población hondureña entender la relevancia que implica la separación de poderes, ese escudo de la democracia que previene la tentación del autoritarismo. Es un principio que debemos defender desde todos los ámbitos que sea posibles, para tener gobiernos que rindan cuentas, que sean transparentes y que sus decisiones sean evaluadas a la luz de la justicia y de lo que le conviene al país. Entonces, agradecido nuevamente con HRN, TSI, por traer este tema tan importante a este foro y poderlo haber discutido con personas con tanto conocimiento como el doctor Carranza y la abogada Ríos. Muchas gracias. Bien, gracias, abogado. Con esto vamos a una pausa, ya volvemos. La democracia es un tema recurrente del estado en el que se encuentra Honduras y la región centroamericana, donde la institucionalidad y el sistema democrático están en franca precariedad. A criterio del abogado y analista Rodolfo Dumas, el concepto de democracia e institucionalidad se debe trabajar, en especial el tema ético. En El Salvador, la analista política Bessie Ríos considera que no se puede hablar de un Estado sólido porque siempre ha sido débil. Las condiciones democráticas son similares a las de Honduras y en términos generales las líneas de separación de poderes están casi borrados. En Costa Rica las instituciones no se hacen para un día. El modelo autoritario se puede criticar cuando se hacen instituciones que son grandes y no funcionan. Y que sean eficientes y eficaces es otra historia. Se debe promover a nivel regional instituciones que logren mantener no solamente su independencia de los demás poderes, sino también que logren capacidad política y eficiencia administrativa. Son a grandes rasgos las conclusiones que logramos rescatar
del foro HRN-TSI que llega en este momento a su final. Siempre gracias por su compañía, por su fidelidad, por estar con nosotros en cada tema que abordamos y discutimos. Será hasta la próxima, mi querida Jackie. En tanto, también queremos darle las gracias a todo este equipo de producción liderado por Ivy Martínez y sobre todo a ustedes, amigos oyentes y televidentes que nos han seguido en otro espacio de reflexión aquí en Foros HRN-TSI. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Bendiciones.